Queremos que en esta hora la profesora Liz Moreira comparta con nosotros palabras de bienvenida. Distinguidos invitados, estudiantes, miembros de la administración y de la facultad, muy buenos días. El Departamento de Humanidades les saluda en esta hermosa mañana. Durante esta semana, nuestra comunidad universitaria se une para celebrar la Semana de las Humanidades y de la Biblioteca bajo el tema Los medios de comunicación, mitificación de la realidad. Hoy nos hemos dado cita aquí para hablar sobre la radio, medio de comunicación impactante en la cultura y lengua puertorriqueña. Nos sentimos orgullosos de esta actividad y de las personas que nos honran con su presencia, vidas dedicadas al servicio de la comunicación y que sirven de inspiración y edificación a nuestro pueblo. Ante ustedes, en esta mañana, este encuentro organizado con mucho amor y mucho cariño, celebremos. Muchas gracias a la profesora Liz Moreira. En este momento también queremos tomar un reconocimiento a nuestro Dios, así que les voy a invitar a que estén un momento en pie para así orar, hablar con nuestro Creador. Pues Dios, Creador de los cielos y de la tierra y también de nuestras vidas, te agradecemos en esta hora porque en tu infinito amor diste talentos, dones, capacidades y sabiduría a los seres humanos. Nos viste a bien, Señor, el que nosotros pudiéramos contribuir a la formación no solamente de la sociedad, sino también de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y en esta mañana muy particular queremos darte gracias por aquellos y aquellas que contribuyen diariamente a través de los medios de comunicación para fortalecer los valores y los principios, la cultura de nuestro país. Permite, Dios, que estos medios de comunicación, y en muy particular la radio, sea un canal, un vehículo de bendición y de ayuda, y sobre todo para entender que queremos, deseamos, anhelamos una mejor calidad de vida. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que están aquí y que bendigas este acto desde ahora hasta el fin. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Vamos a invitar en esta hora a la profesora Yolanda Robles, rectora de nuestro recinto, que estará dándonos un saludo. Muy buenos días. Nos honramos esta mañana con la presencia de tan distinguidos personajes en los medios comunicativos del país, como es el señor Ángel Luis Torregrosa, pionero de la radio, y aquí en Fajardo tuvo un papel muy destacado. Y al señor Wisin, como decimos nosotros, eso de Ángel Luis para nosotros no va, Wisin Vázquez, como lo conocemos con mucho cariño, que tanto ha cooperado con esta institución, y a las demás personas que tenemos en el panel. También le damos la bienvenida y nos alegramos que estén aquí en esta mañana. Reconocemos que la radio y los medios de comunicación masivos son muy importantes como medios educativos y que han contribuido grandemente al desarrollo intelectual de nuestro país. La radio es algo que está a la disposición de todo el mundo. Es relativamente económico tener un radio, y en Puerto Rico yo creo que no hay un hogar que no tenga uno. Podrá haber alguna excepción, ¿no? Pero en general todo el mundo tiene acceso a este potente medio de comunicación.
y nosotros lo reconocemos así. De hecho lo estamos utilizando en un programa que tenemos semanalmente en la radio, donde la profesora Cruz coordina dicho programa muy bien hecho, así que queremos reconocérselo también en esta mañana. Esperamos que la actividad que se está desarrollando de verdad pues sea una experiencia no solamente de agradecimiento y reconocimiento, sino también de aprendizaje para los estudiantes que están aquí en este día. Muchas gracias. Gracias a la profesora Yolanda Robles. También está con nosotros y queremos que esté comunicándose con nosotros aquí la doctora Marisa Santana, decana de Asuntos Académicos. Buenos días a todos, rectora, decanos, estudiantes, colegas todos. Hoy tenemos el honor y queremos reconocer la presencia de los invitados nuestros. Comenzamos con el señor José Luis Torregrosa, pionero, no le gusta que digan patriarca, de la radio puertorriqueña. Así alguien me dijo, así alguien me dijo. Y su esposa, bienvenida. También tenemos, nos honra el señor Ángel Luis Vázquez, gerente de la WMDD. Doctor Celestino Martínez, pionero del programa radial Interdiálogo. La profesora Gloria Rivera de Cruz, directora de Interdiálogo. De hecho, antes estaba yo con ella en la emisora y ya ella está hecha una locutora, así que la felicito. También tenemos al señor Víctor Manuel Silva Casanova, ex alumno y que labora en las Páginas del Este. El señor Raiza Colón Ríos de WUASM, Vieques, San Juan. Michael Méndez, maestro de la escuela Pedro Rosa Nieves, y también nos honran la señorita Lourdes Colón, Aitza Santos, Abraham Santiago, Ángel Luis Pérez. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. La radio ha sido bien impactante para nosotros en Puerto Rico. ¿Y quién no ha estado relacionado con la radio de una forma u otra? Pero en esta hora queremos permitirle a la profesora Rivera Feliciano para que esté con nosotros y nos presente en esta hora la dedicatoria de esta actividad, el cual es a nuestro buen amigo y hermano Wisin Vázquez. Buenos días, bienvenidos. Una cordial, permiso que me informaron y les pido excusas, por favor. También tenemos queremos reconocer la presencia de otro locutor, el señor Rey Resach. Así que y llegó Roberto Porcino, también nuestro estudiante que trabaja también en el Horizonte. Bienvenido. Bien, un cordial saludo a nuestros invitados de parte de esta comunidad universitaria. Me complace y tengo a bien leer la semblanza del señor Ángel Luis Vázquez, conocido como Wisin. Dedicado, trabajador, honesto, responsable, colaborador y altruista. Tenemos el privilegio de dedicar la actividad de la celebración del Día de la Lengua a un extraordinario ser humano que celebra en este año 40 quilates en la radio puertorriqueña, desde la colina que mira hacia el impresionante conquistador en las Coroabas.
Ángel Luis Vázquez Huizín se ha destacado como ciudadano ejemplar, honrando con su dedicación la profesión de locutor en la radio como medio de comunicación masiva. Su dicción clara y firme, cultivada desde la temprana edad de 13 años, cuando participaba como maestro de ceremonia en los programas que se organizaban en la escuela intermedia y en la escuela superior. Nos cuenta Huizín con honestidad y humildad que estando en 10º grado, Maui Delgado lo invitó a participar en el programa de aficionado de Tribuna del Arte. Ahí es que don Agustín Camuña le da la oportunidad para practicar en la estación WMDD, donde ha trabajado por 40 años. Nos habló con gran respeto y admiración de su maestro de español 12, Miguel Hernández, quien le asignaba muchas actividades de lectura. Recuerda especialmente el informe que tuvo que presentar de Don Quijote. Este tipo de actividad lo estimuló mucho a continuar la profesión relacionada con los medios de comunicación, la radio específicamente. Su vida, además de su trabajo, que disfruta muchísimo, la comparte con su esposa Mirna Iris García e hijos. El mar le fascina. La pesca y la natación son sus deportes favoritos. Siente gran predilección por la música del ayer. Entre los compositores preferidos están Rafael Hernández, Pedro Flores, Silvia Resach, Guti Cárdenas y el mexicano Agustín Lara. Se ha destacado como un ciudadano dedicado a la comunidad. Creó el comité pro víctima de inundaciones, Comité Unidos por Amor. Por ello recibió el galardón Ciudadano del Año, otorgado por los clubes de León y Rotario y por el municipio de Fajardo. Es miembro honorario de estos clubes. Es un defensor apasionado de su origen cariduro. Se siente orgulloso del crecimiento y el progreso de la nueva metrópoli del este, Fajardo. Tenemos la mejor universidad privada, el mejor hotel, no solo de Puerto Rico, sino del Caribe. Con motivo de celebrar los 40 quilates en la radio, la revista MEA le ha anunciado una entrevista que todos disfrutaremos y que a ella nos unimos, dedicándole este sencillo homenaje en agradecimiento por toda la ayuda y valiosa aportación que brinda al pueblo puertorriqueño y a nuestra comunidad universitaria a través de la radio. Felicitaciones, señor Ángel Luis Vázquez. Y para esto desearía que pasara la rectora, la decana, la directora del Departamento de Humanidades para que le hagan entrega de la semblanza. Muchas gracias. Tenemos también un bizcocho simbólico celebrando los 40 quilates. Con el permiso me dijeron que acaba de llegar la hija del señor Vázquez, por favor que pase. Para que den el título y apoyo. Bienvenida. Buenos días para todos. Realmente ha sido una gran sorpresa para mí este reconocimiento que se me hace en la mañana de hoy. Se me había hablado para que estuviera en esta actividad participando con José Luis Torregrosa y un grupo de compañeros de la radio, pero realmente ha sido una gran sorpresa. Realmente tengo que aceptar este reconocimiento con mucha humildad, pero también con mucho orgullo. Han sido muchos años de trabajo, de sacrificio,
pero realmente me propuse unas metas y las he logrado. Con la ayuda de mi familia y muy especialmente de todos y cada uno de mis compañeros de trabajo, porque realmente el éxito que he alcanzado hasta el día de hoy, si no hubiese sido por la ayuda de cada uno de ellos, no hubiese sido posible. A ustedes, los integrantes de la Universidad Interamericana, a todos los que están en la mañana de hoy, muchísimas gracias por este reconocimiento. Hay que destacar en esta hora que cuando compartimos en Interdiálogo y la profesora Cruz nos puede decir si esto es cierto o no, siempre la universidad ha estado bien ligado a la vida de Wisin a la vida de la universidad, y él siempre ha estado presente, inclusive ha tomado tiempo para estar con nosotros en los momentos estos técnicos. Así que para nosotros un detalle que no queremos dejar pasar, su aportación de Wisin a la universidad y su deseo de servir a la universidad, lo tenemos muy dentro de nuestro corazón. Vaya eso. También queremos en esta hora reconocer a la profesora Lourdes Pérez del Valle, que va a estar con nosotros en el mensaje de aceptación. Queremos en este momento reconocer unas personas que han colaborado. Queremos que la decana y la rectora pasen al frente para hacer entrega de unas placas y unas certificaciones. La primera obviamente tenía que ser para Ángel Luis Vázquez, así que vamos a pedirle que pase al frente. Y le dedicamos la actividad La Radio, medio impactante en la lengua y cultura isleña, para fomentar el enriquecimiento de nuestra cultura a través de la radio, dado en Fajardo, Puerto Rico, el 13 de abril de 1994. Gracias. Tenemos a una persona que no es muy conocida aquí en el recinto, para que lo conozcan el día de hoy. Se llama el doctor Celestino Martínez, nuestro catedrático del recinto, como pionero del programa radial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Fajardo, por su excelente contribución al enriquecimiento de la comunidad universitaria de Fajardo. Y también a la profesora Gloria Rivera de Cruz, por mantener la excelencia en su hábil dirección del programa radial Interdiálogo. Son merecidos esos reconocimientos, y yo quisiera que ese aplauso se extendiera un poco más, que estuviéramos en pie, porque son personas que han contribuido a esta gran tarea de la radio, no solamente en Puerto Rico, sino también aquí en la Universidad Interamericana. Muchas gracias. Gracias. Tenemos la presentación del orador. En esta ocasión, la profesora Teresa Pino Marinas. Profesora. Buenos días. Es un verdadero privilegio poder presentarles, aunque a él no le gusta, al patriarca de la radio puertorriqueña. Patriarca por el amor y la dedicación que le ha profesado a tan noble profesión desde sus comienzos hasta nuestros días. José Luis vio la luz de este mundo en la ciudad de Diego, de Rafael Hernández
y de Méndez Ballester, entre otros. Aguadilla, la ciudad que despide el día, coquetona, jugando con las aguas que hacen cantar los acantilados. Pueblo donde hasta las piedras cantan. Así es José Luis Torregrosa, alegre, bromista por excelencia, posee el don de la palabra, narrador por excelencia que matiza sabiamente los episodios que la vida le trae o le hace vivir con un gran sentido del humor. Su carácter maravilloso lo han hecho sonreír a pesar de las duras pruebas que el destino le ha presentado. Sin embargo, aquí lo tenemos, testigo de una historia de más de 50 años de episodios de toda naturaleza en la radio de Puerto Rico. Vamos a compartir con él alguna de esas experiencias. Señor Torregrosa, nos honra usted con su presencia. Está usted en su casa. Fíjese que he sido breve. Patriarca, pude votar una catedrática que en la universidad me llama patriarca. Para mí es un placer enorme estar aquí. Wisin lo sabe, Wisin sabe lo mucho que yo quiero al pueblo de Fajardo, y al cariño que le tengo al pueblo de Fajardo, pues sumo el cariño que le tengo a la Interamericana. Yo vine de la Interamericana de San Germán a hablar a la Interamericana de acá de Fajardo. Estaba ayer, estuvimos mi mujer y yo ayer y antier en San Germán, hablando de otro tema, pero riéndonos igual. Antes de proceder a hablarles algunas cositas de la radio, quiero testimoniar mi felicitación más sincera a los organizadores de este homenaje a Wisin. Si alguien en la radio ha hecho una vida de dedicación absoluta a ese medio, con cariño, con devoción, es Wisin Bach. Yo tuve el privilegio y el placer de compartir con él algunos años, y puedo hablar con conocimiento de causa. Wisin es una de esas personas que prestigia la industria de la radio. Por eso felicito a los organizadores de este merecidísimo homenaje. Y digo esto sin que yo le deba ni un centavo a Wisin. Lo de patriarca, pues lo voy a olvidarlo, pero voy a decirles algunas cosas que tengo que decirles, porque yo no sé por qué, ahora que está la dueña aquí de esta universidad, la biblioteca de ella, la biblioteca de la universidad no tiene 10 o 12 tomos de mi libro, La historia de la radio. Que si lo tuviera, yo me colonizaría todo esto. Porque ahí sí que está completa la historia de la radio. Me gusta hablar de los años aquellos en que se visualizaba ya la posibilidad de que naciera ese medio de comunicación masiva que se llama la radio. Eran aquellos unos años únicos, los años románticos del Puerto Rico aquel. Había, sin embargo, ciertas cosas que se parecían al Puerto Rico moderno. En aquel tiempo, en los años 20, en los años 30, nuestras abuelas también eran aficionadas a las novelas. Recibían todos los meses, con el barco que llegaba de España, el capítulo correspondiente a la novela que estaban leyendo. Había que esperar un mes para leer el otro capítulo. En aquel entonces, el autor más leído lo era el Caballero Audaz. Era el seudónimo que usaba José María Carretero. Era el más leído. Era el peor. Como hoy, Corín Tellado, lo peor. Pero es la más leída. Así las cosas, hay un parecido enorme entre el gusto novelesco de entonces y el novelesco de hoy. En aquel tiempo las comunicaciones eran mínimas.
Claro está que no necesitábamos muchas más, puesto que los pueblos vivían su vida pueblerina con esa tranquilidad, con esa mansedumbre tan propia del siglo pasado. Ya en el 1917, un año después de yo nacer, y sin que yo tuviera nada que ver con eso, se logró transmitir a distancias cortas los experimentos que venían haciéndose en todo el mundo, y específicamente en los Estados Unidos, por aquel grupo de sabios científicos, los Edison, Maxwell, Hertz, Marconi. Empezaron a dar frutos, y ya a distancias cortas era posible la transmisión del sonido. La transmisión del sonido sin la necesidad de alambres. Pero había un problema serio, y era que no resultaba posible hacer lo mismo a distancias largas. Y hubo de ser Alexanderson con su alternador el que logra, a satisfacción de los que en ello laboraban, que se pudiera hacer una transmisión sin necesidad de alambres a distancias largas. Ese es, a mi entender, el punto de partida de la radio en el mundo. En Puerto Rico, sin embargo, desde los años 15, 16 y 17, había un puñado de hombres interesados en poder transmitir, y hacían experimentos idénticamente igual que los que hacían en los Estados Unidos los Marconi, los Alexanderson, los Edison y todo ello. Entre esas figuras hay una que vale la pena destacar por su dedicación, por su talento: Joaquín Agusti, un tipo que venía haciendo experimentos y que venía logrando cosas conforme la lograban allá. Joaquín Agusti llegó a tener su propia estación transmisora, y había otro miembro del club de la radio formado por él, que se llamó don Jesús Piñero, que luego fue hasta gobernador. Don Jesús vivía en Carolina, Agusti vivía en el mismo corazón de San Juan, y Agusti transmitía y Piñero escuchaba. Piñero tenía un receptor que había conseguido no sé cómo en los Estados Unidos, pero no tenía Agusti un receptor, ni tenía Piñero un transmisor. Luego entonces Agusti no podía enterarse si Piñero lo estaba escuchando. Pero Piñero era el padrino de una compañía de Boy Scout, y entre los niños escucha estaba este muchacho que después fue hasta comisionado de educación y fue senador. Parson es el segundo apellido. Ramón Mellado. Ramón Mellado es la característica, es el primer apellido. Es el primer apellido. Mellado, que no era Mellado y que era Parson. Pues Mellado tenía una compañía de Boy Scout, y don Jesús, que era el padrino de esa compañía, delegaba en él para que montara un caballo fuera de Carolina a San Juan a decirle a Agusti: Agusti, manda a decir a don Jesús que lo está escuchando. Ese detalle que parece tan insignificante, que parece que no tiene ninguna importancia, es, en mi opinión, el nacimiento de las comunicaciones radiofónicas en el país. Luego, claro está, surgen en los Estados Unidos las primeras emisoras, que se pueden llamar las primeras estaciones de radio. Surge el 2 de noviembre de 1920 la primera emisora de radio del mundo. Las letras KDKA. Transmitió inclusive las elecciones de ese año, parte de las elecciones. Está de más decirle a ustedes, la calidad no era la calidad que tiene MDD ahora con Wisin, no, ni soñar, pero se transmitió también una pelea de boxeo y la gente se beneficiaba de eso. Un año después, en el este de Estados Unidos, todas estas tres primeras emisoras son entre Nueva York, Pittsburgh y
y Nueva York, Brisbane y Nueva York otra vez. La tercera emisora surge, la segunda surge el 5 de octubre del 21 y la tercera emisora, WEAF, en los comienzos del 22. He ahí las tres primeras emisoras de radio del mundo. Hubo de ser en ese mismo año, 1922, que surge la cuarta emisora de radio del mundo y que surge la quinta emisora de radio del mundo. Al surgir la cuarta emisora de radio del mundo, ha surgido la primera emisora hispana de un país que habla cristiano, digo que habla español. Las otras tres, pues claro, hablaban inglés. La primera estación hispana fue Cuba, y fue por suerte. El barco que venía traía el equipo para la estación de radio que los hermanos Ben, dueños de la Telefónica y de la Radio Corporation Puerto Rico, habían encargado para la emisora que se iba a establecer aquí. Por detalles que no sé, ni nadie me supo explicar nunca, me imagino que atmosférico, el barco que traía ese equipo tuvo que desviarse para La Habana. Y en Cuba es que nace esa primera emisora hispana, la PWX, y surge en agosto de 1922. Es 4 meses después, porque los hermanos Ben decidieron dejar ese equipo y poner una emisora en Cuba y traer otro equipo para la emisora del país. Es, repito, el 3 de diciembre de 1922 cuando se inaugura la quinta emisora del mundo, la primera de Puerto Rico, la segunda en Hispanoamérica, la WKAQ. Hombre, a propósito de me estuvo muy gracioso y quiero compartirlo con ustedes. Mira, pues sigue, esto me pasó a mí. Yo me encuentro en San Juan con una señora de mi pueblo, de Aguadilla, una señora de edad muy vieja, mucho más vieja que yo. Y bueno, tiene que reírse porque yo estoy confesando que soy ella. Y es muy religiosa desde mis tiempos de Aguadilla, cuando yo era niño recuerdo que era muy pía, y todos los días a la iglesia y muy rezo y muchas cosas, es muy religiosa. Y cuando la veo yo por halagarla o por decirle algo, le digo, doña Genara, ¿qué tal? Eso fue reciente, el otro día. ¿Cómo está? Y me dice, bien, hijo mío, siempre rezando a Dios, así me gusta, doña Genara. Y dígame, la Semana Santa, la pasé rezando, meditando y orando al Señor. Muy bien. Y dígame una cosa, doña Genara, ¿visitó las 7 estaciones el Jueves Santo? Me dice, no, visité una, la WKAQ, como ahora están en cadena, no visité las demás. Se funda la estación en Puerto Rico el 3 de diciembre de 1922. Hay 2 personas que todavía viven y que participaron en ese programa inaugural. Una de ellas no le gusta mucho que yo la mencione, es mujer. Se trata de Elsa Rivera Salgado. Era una chica, tocó piano. Y se trata del violinista, del gran violinista Pepito Figueroa. Pepito ya estaba estudiando en Europa y de cuando en vez pues tenía que venir a Puerto Rico a ver cómo se recogía algún dinerito para poder seguir estudiando. Así fue que se levantó esa distinguidísima familia de artistas que se llaman los hermanos Figueroa. Y esa vez estaba en Puerto Rico y aprovechó la oportunidad para participar en el programa inaugural de la WKAQ, acompañado al piano por su señora madre, doña Carmen. En ese programa inaugural, ya Agustín, que había sido, como les dije, el pionero, el patriarca de la radio en Puerto Rico, pues había sido nombrado con mucha justicia por los hermanos Ben, dueños de la emisora, el director de la emisora. Era el hombre que sabía de radio, quiere decir que lo más lógico es que lo nombraran a él. Y Agustín como tal, y además como presidente de una cosa que se llamaba el Radio Club de Puerto Rico, hizo un discurso breve. El discurso oficial de la emisora lo hizo el honorable juez del Tribunal Supremo, entonces don Emilio del Toro Cueva. Hubo participación artística, el poeta don Ferdinand Cestero recitó algunos de sus versos, y desde el Rialto
un cine que quedaba a 2 cuadras del edificio de la Telefónica en la calle de la Tanca, y por cables, porque no existía eso de remoto, ni mucho menos, se transmitieron unos números musicales con la orquesta que tocaba en el Teatro Gigalto. Y esto de que tocaba en el Teatro Gigalto, pues hay que aclararlo, en aquel entonces las películas eran mudas, y en todos los cines había una orquestita, un 20 para amenizar, y tocaban algunas piezas. La del Rialto era una orquesta, aunque parezca raro, dirigida por el maestro Busset. Y esa orquesta hubo de ser la que participara en la parte artística del programa inaugural. Ya Puerto Rico tiene una emisora, y el periodo del 22, prácticamente yo diría que al 28, 29, fue un periodo experimental. No se transmitía nada más que 1 hora al día, después 2. Y nunca se pensó que iba a ser una industria de la importancia que tuvo la radio después. Era una cosa experimental y la gente pues no podía concebir que hubiera una cajita que transmitiera cosas y dijera cosas. Tanto es así que en Puerto Rico, como en Cuba, hubo supersticiosos que le hacían el signo de la cruz cada vez que veían la transmisión. Sí, y creían que era cosa de Satanás. Y no era cosa de Satanás, era cosa de los hermanos Ben, que fueron los que la trajeron. En aquel tiempo, en esos años primero del 22 al 29, hubo participación destacada y gratis de Arturo Somoano y su sexteto del tango. Y me contaba Arturo que él iba porque después gozaba oyendo a los 10 o 12 señores que tenían radioreceptor, que le dijeran: oye, te oímos anoche, qué bien te oía. No había otra cosa que eso, y comprenderán ustedes que como estaba empezando, pues había pocas personas que tenían radio. Hoy alguien dijo aquí, y dijo con razón, que es difícil conseguir un hogar en Puerto Rico que no tenga un radio. No. Lo que es raro es conseguir uno que tenga un radio. Siempre tienen más de uno, 2, 3 y 4. Entre los otros artistas que visitaban la estación con el propósito experimental de escucharse, estaba Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez tenía su sexteto y se presentaban. Estos programas se transmitían en las horas de la noche avanzadas. Había la gente que lo escuchaba muy agradecida, y echándosela de que ya tenían radio, pues hacían propaganda al nuevo invento, a la nueva industria. Otra figura de aquella época, que después resultó, en mi opinión personalísima, y en la opinión personalísima de Ramón Ortiz de Rivero Diplo, el más grande actor cómico de la radio, Rafael Agudo. Agudo cantaba, Agudo era locutor, y Agudo era un actor cómico como una casa. Yo no sé si ustedes recuerdan, claro está, ustedes son muy jóvenes. De nada, hombre. Agudo tenía una gracia enorme. En una entrevista que nos hicieron una vez a Diplo y a mí simultáneamente, nos hicieron la pregunta: ¿quién creen ustedes que es el actor cómico más grande de la radio? Y los dos contestamos al unísono: Rafael Agudo. Rafael Agudo en el teatro no tuvo el éxito, en la televisión menos, pero en la radio era algo único. Se lo está diciendo uno que escribió libretos para él. Agudo era fantástico. Ustedes recordarán el Tremendo Hotel, los que tienen más añitos de la cuenta. En el Tremendo Hotel Agudo hacía el madrileño. En Los Embajadores el madrileño Don Pepe, aquel que llegaba y decía: se puede compenetrar. Le decía: Don Pepe, ya usted entró. Entonces se pudo. Ese era Agudo. En Los Embajadores del Buen Humor hacía el andaluz, Polvorilla. Uy, Josudo del gran poder, que te lo digo yo. En Los Jíbaros de la radio hacía el gallego, con Paichago. Quiere decir que era un tipo, lo que llaman hoy equivocadamente versátil, que quiere decir que tenía múltiples habilidades. En esa época surge Sánchez Morales con una tienda que empieza a traer equipos, aparatos de radio, y que se empiezan a vender porque la superstición aquella de que era cosa del diablo empieza a desaparecer. Y lógicamente pues empieza a crecer la industria. Ese periodo del 22 al 28, 29,
Ya en el 29 se transmite lo que yo diría el primer programa comercial. Lo auspició la firma Bourgeois, que era una firma francesa que producía perfume, creo que existe todavía. Y trajo una novela, porque la maldición de las novelas, no crean que los radio oyentes la tienen nueva, no es desde antes. Trajo una novela que se llamaba Misterios de París y la transmitió WK, fue una novela peruana, o es decir, no sé si era peruana, pero se tradujo, se adaptó a la radio en el Perú y se transmitió aquí con una muchacha que después fue Rosa María Berrío, cantante muy conocida con el nombre de Josita Berrío, y cuya mamá era actriz de carácter. Esa novela se conoció en Puerto Rico como El Pulpo, porque el personaje central se llamaba El Pulpo, era un bandido, qué sé yo qué, francés. Novela muy mala, como todas esas que se transmiten. Y fue la primera que se hizo en el país, simultáneamente siendo el primer programa comercial. La influencia de la radio se hace cada día más notoria y conforme pasan los años, pues se va usando en una forma tal que el pueblo evidencia que es el medio de comunicación masiva de mayor importancia en el mundo, como sigue siéndolo. Hitler, por ejemplo, por citar un caso fuera de Puerto Rico, pues hizo buen uso de la radio para lograr lo que logró. En la política puertorriqueña, pues sí, se sabe que Luis Muñoz Marín hizo uso de la radio en cuanto se dio cuenta de que era el medio de comunicación que llegaba a más gente y que impactaba más. Luego Albizu hizo también uso de la radio y por lo tanto fue creciendo como medio de comunicación y de propaganda la radio. Para que ustedes tengan una idea de cómo los comienzos fueron tan poco favorables en lo que respecta al aspecto económico, les diré que hasta 1928 la WKQ había gastado más de $91.000 sin recibir un solo centavo. Porque no había todavía el conocimiento ese de usar ese medio para vender un producto o para vender un servicio, como se usa hoy. Sigue creciendo la radio y surge el programa Los Íbaros de la Radio, uno de los programas que duró más, uno de los programas más escuchados en el país. Yo lo clasifico como un programa de sátira política, y de hecho lo era, donde participaban tres jíbaros, o tres jíbaros no, un español y dos jíbaros, encarnando a los líderes de los partidos existentes entonces. ¿Por qué el español? Por Santiago Iglesias, y lo hacía agudo. Y los otros dos, Manolín Martínez y Jesús Rivera Pérez, pues hacían los otros dos partidos existentes entonces, que el Partido Liberal y el Partido Republicano. Así las cosas, llega a todos los hogares la sátira política a través de la radio. Sigue aumentando la popularidad de la radio y se transmite el primer remoto de una asamblea política en el Teatro Municipal, hoy Teatro Tapia. Se transmite por no era remoto, porque era una cabulla, un cable de eso que venía del Teatro Municipal hasta la calle de la Tanca, donde estaba ubicada la estación. Fue una asamblea de un partido X, compraron desde las 8 de la noche hasta las 9:30, hora y media. Agusti le cobró $200 por la hora y media. Agusti me dijo que había recibido al otro día el cheque pagando el programa y al día siguiente del banco devolviéndolo por falta de fondos. Es la primera tirada que le dan los políticos a la radio. De ahí en adelante dieron unas cuantas más hasta el día de hoy, que ya todas las emisoras de radio le exigen a los políticos que paguen por adelantado. Medida muy sabia y muy profiláctica. Sigue la radio progresando y se transmite carreras de caballo. Empieza transmitiéndola una persona que lo hacía muy bien, pero que después se cansó y surge la figura de Bebé Cabrera, conocida por todos. El que empezó primero fue Antonio Campo.
Cabrera pues transmitía desde el hipódromo. Era una cosa muy rudimentaria, estaba empezando, no había las cosas sofisticadas de ahora. Para transmitir la carrera se iba Bebé allá al hipódromo y narraba únicamente la crónica, la reseña del evento desde la salida de los ejemplares hasta la llegada a la meta. Y ahí decía, y ahora pasamos a nuestros estudios. Y allá en los estudios pues estaba el locutor comercial, en este caso específico Camilo Fraticelli, con una lista de las piezas musicales que había que intercalar entre carrera y carrera, y una relación de los anuncios comerciales que también había que intercalar entre carrera y carrera. Así se transmitían las carreras. Voy a citarles más tarde una anécdota de la radio que está incluida en mi libro. Olvidaba decirle que mi libro está de venta, entre otras librerías, en la librería más importante de Plaza de las Américas. Lo cierto es que esa anécdota la incluyo en el libro, que me parece de las más simpáticas, y se la voy a contar a guisa de ejemplo más tarde. Sigue creciendo la importancia de la radio. Surgen programas de la revista Alma Latina. Alma Latina es una revista que competía con Puerto Rico Ilustrado, la otra revista del país, y Alma Latina, dirigida por unas personas que además eran artistas, pues logra tener un programa en la WKQ con un sexteto de música clásica. El viejo Franklin y su hijo Eduardito eran pues la figura cimera de ese conjunto que transmitía por WKQ. Luego surge La Abuelita Puertorriqueña, un programa infantil donde la abuelita puertorriqueña, pues, esas tonterías que le dicen las abuelas a los nietos, y que los nietos son tan idiotas que las creen. La abuelita puertorriqueña la interpretaba la mamá de Irán Bison, el pelotero. Surgen los hermanos Berríos, que como ya cité, ya estaban envueltos en la radio. Surgen los íbaros de la radio, surgen los embajadores del buen humor. Los embajadores del buen humor, en mi opinión, fue el primer programa cómico propiamente. Ya existían los íbaros como programa de sátira política, el primer programa cómico, además de ser el programa primero en que Diplo participa por radio. Ya Diplo tenía un nombre hecho, una popularidad ganada a través de los años, que la farándula bohemia, contra viento y marea, por todos los teatritos de Puerto Rico, y eso sí que era una odisea, presentaba una serie de cosas que yo escribía, que mucha gente le llamó comedia, y yo con más justicia le llamé disparate. Y ya entra a la radio Moncho, Diplo, y empieza a crecer aquella popularidad adquirida contra viento y marea en los escenarios del país. Luego, el 17 de noviembre del 34 surge la segunda emisora de Puerto Rico, la WNEL, y es la emisora que transmite el primer noticiero auspiciado por un periódico, La Correspondencia. La Correspondencia era un diario vespertino, un periódico que salía por la tarde. Ya aquí no sale por la tarde ningún periódico, pero en aquel tiempo existían 6 periódicos por mañanero y 2 periódicos por la tarde, además de 1 millón de revistas. Se leía entonces. Y WNL, pues, para mí tiene un recuerdo muy grande, porque fue la primera emisora donde yo entré a locuciar. Ya en WKQ había entrado como libretista, porque los embajadores lo escribía yo. Pero para hablar, pues fue en el 37, estando todavía en la universidad y haciendo teatro, pues me dijeron, uno de los locutores que había allí, que don Juan Pizá, el dueño, necesitaba un locutor más que fuera a solicitar. Fui, me encontré con don Juan Pizá, un hombre grande que ceciaba, hablaba con la Z, ceciaba, y me dijo 5 pesos semanales. 5 pesos semanales por llegar a las 10 de la mañana, coger los cables que venían en inglés, traducirlos al cristiano y pasarlos en el programa del mediodía, que se transmitía desde el mezalín del Radio Bar. Radio Bar era frente a la Bombonera. La WNL quedaba en el segundo piso, y en el primer piso don Juan Pizá tenía un magnífico restaurante
y tenía un mesalín y ahí se transmitía con orquesta un programa desde las 12 hasta las 1:30 de la tarde. En ese programa incluían noticias y había que pasarlas. Por hacer todo eso, traducirla y pasarla, pues me daban 5 pesos semanales y el derecho a almorzar en el Radio Guardia. Pero tenía que firmar el ticket. Pasó una semana, a la semana siguiente estoy yo almorzando y se me acercó don Juan Pisa y me dijo: Torregrosa, le ha aumentado el sueldo, ahora va a ganar 10 semanales, pero se va a almorzar a casa de su abuela. Eso es rigurosamente histórico. Surge en el 35, sí, yo siempre he comido mucho, y no lo niego. Y no lo niego. Surge en el 1935, lo que para mí es el punto de partida de lo que luego habrá de ser la estación del gobierno. Es la Escuela del Aire. El Departamento de Instrucción alquilaba, contrataba los espacios de tiempo en las 2 emisoras existentes en San Juan, y luego más tarde cuando surgen las 2 de Ponce y la otra de Mayagüez, las primeras 5, y se transmitían programas didácticos, educativos, pero como el staff, el personal que tenía la Escuela del Aire era un señor personal, pues claro está, no venían con esa cosa enzorrosa que no se la traga nadie de las clasecitas, no, se transmitían dramatizaciones con el mismo motivo, pero que la hiciera amena para que el público las aceptara con gusto. El staff de la Escuela del Aire estaba integrado por las siguientes personas: Manuel Méndez Ballester, Enrique Laguerre, Francisco Arribí, Madeline Williamson, Lucy Boscana y el hijo de papá. Bueno, pues esto empieza a ser una revolución más, porque ya hay dramatizaciones, ya hay radioteatro, ya se empiezan a hacer cosas con más empeño, ya claro está, vienen también inventos nuevos, la sofisticación de la radio pues empieza, ya hay más facilidades, ya se transmite remoto sin necesidad del cable, se transmite la parada del 4 de julio y todas esas vainas. En mayo 26 del 36 surge la primera estación de Ponce, la WPRP, y el mismo año, en el 36, en agosto 14, la primera estación de Mayagüez, la WPAB, y en el 37 la segunda estación de Ponce, WPRM. Esas 5 emisoras cubren a Puerto Rico, ya hay cantidad de radios difundiendo las estaciones de Puerto Rico por todos los pueblos y barrios del país. Ya la radio tiene importancia, ya la gente empieza a darse cuenta que la radio es el medio de comunicación masiva que llega a más gente en menos tiempo por menos chavo, y eso no se lo puede quitar ningún otro medio de comunicación. La radio es el medio de comunicación masiva que llega a más gente en más sitios en menos tiempo por menos chavo. Eso no se lo puede quitar nadie a la radio, díganlo si no los temporales que azotan a Puerto Rico. Dependemos exclusivamente de la radio para poder saber cuál es el estatus de este país, si vamos a amanecer vivos o si vamos a amanecer al otro lado a la otra orilla del río. Y así por el estilo. Sigue creciendo la radio enormemente. Ya en el 40, en la década del 40, surgen un montón de emisoras, entre ellas WIAC, 20 emisoras más, entre ellas la de Wisin, la WMDD, que yo tuve el privilegio de trabajar en ella en los años 60 y algo, ¿no? Por ahí. Siguen surgiendo emisoras de radio, aquellos programas que se llamaban de la Escuela del Aire, pasa a ser la estación del gobierno IPR en el 1949. Surge entonces lo que fue el programa de radio más escuchado en el país, El Tremendo Hotel. Se funda para esa misma década del 40 la Asociación de Radiodifusores. Hay alrededor de 60, 70 emisoras en el país, hoy hay 118. Y así, por el estilo, se va defendiendo la radio y subiendo el interés y el prestigio hasta el 54, cuando una serie de tipos que no pensaron bien lo que hacían ni lo que decían, creyeron que con la llegada de la televisión la radio iba a desaparecer. No vayan a creer ustedes que la enfermedad de creer que la radio iba a desaparecer fue enfermedad de aquí.
En Estados Unidos también pensaron lo mismo, las agencias de publicidad inclusive. Ha habido un despertar tal, que ya se refleja en Puerto Rico, que las agencias de publicidad han tenido que rectificar y darse cuenta que la radio sigue siendo el medio de comunicación masiva que llega a más gente, en más sitios, en menos tiempo, por menos dinero. Por eso ha habido un crecimiento en la radio. Y ahora, a guisa de... Y claro está, de ahí en adelante ustedes han vivido, porque el que más y el que menos nació el otro día, ¿no? Y aquí pues ya llegamos a una fecha en que creo que ustedes saben por experiencia vivida lo que yo les diría de los años siguientes en la radio. Pero quiero despedirme contándoles dos buenas anécdotas de la radio. Una, la que les anticipé de las carreras de caballo. Bebé está transmitiendo las carreras de caballo, termina, llega a la meta, el caballo ganador. Bebé dice eso, dice el que llegó segundo, tercero, cuarto y quinto, y ahora pasamos a nuestros estudios. Entonces Camilo pues seguía, decía los anuncios, decía los títulos de las piezas musicales. Un domingo, Camilo recibe una llamada telefónica y don Baro, el conserje de WNL, se asoma y dice: Camilo, te llaman por teléfono. Camilo sale del estudio, coge el teléfono que queda en la galería y se pone a hablar. Oteiza, que es el hombre del control, en esta anécdota y en la próxima que voy a contar en otra emisora, porque yo, esa casualidad, está oyendo a Bebé, y cuando se da cuenta que Bebé ya está terminando la narración del evento hípico, pues se asoma y dice: Camilo, que Bebé está acabando. Entonces Camilo suelta el teléfono, viene hacia el estudio, mientras Bebé está terminando propiamente, pero esta vez, contrario a la rutina, Bebé no terminó diciendo lo que decía habitualmente. Ahora pasamos a nuestros estudios. Lo que dijo fue: antes de pasar a nuestros estudios, queremos testimoniar nuestra pena y nuestro dolor por la muerte del pundonoroso caballero don fulano de tal, que falleció esta mañana. Llegue a sus familiares el testimonio de nuestro más sentido pésame. Llega Camilo, que está habituado a lo otro, busca la pieza musical y lo que ha oído el público es lo siguiente: que llegue el testimonio de nuestro pésame a su distinguida familia. Después del bembeteo de Bebé, el muerto se fue de rumba. Así se titulaba la pieza musical que hizo. Y la otra anécdota que me parece de rigor contar es una que demuestra el talento extraordinario que tenía aquella persona que todos quisimos y admiramos mucho, Evelio Otero. Evelio Otero no es producto de Fidel Castro. Evelio Otero vino a Santo Domingo y luego en Nueva York hacía ya programas de noticias y tenía un nombre y un prestigio hecho cuando don Ángel Ramos lo conoce y lo trae para su emisora web, aquella emisora que soñó don Ángel, que le dedicó un piso completo del edificio del periódico El Mundo, todos los estudios de caoba, no había nada que música clásica, no se podía, bueno, una cosa exquisita que quería Ramos y que no funcionó. Y contrató a Evelio para un programa de noticias que empezaba a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Oteiza era el hombre del control. Ustedes comprenderán que a las 6 de la mañana, por más que responsable que sea uno, pues Evelio llegaba medio dormido, ¿no? Y había un solo anuncio, un solo mensaje comercial, que era de un reconstituyente. Y a fuerza de tanto leerlo, por ser el único, pues se lo aprendió de memoria Evelio. Una mañana llega un nuevo comercial y entonces le ponen el comercial en el escritorio, en la mesa a Evelio para que lo sepa cuando llegue. El comercial es de linimento de Sloan, una cosa que se untaba. Se lo ponen en la mesa y llega Evelio medio dormido, las noticias, el comercial que tiene la memoria, el comercial nuevo, empieza a decir las noticias hasta que llega el momento en que Oteiza le da en el cristal que separa el control del estudio para señalarle que venía el comercial. Y Evelio, en esa confusión natural y humana entre lo que tiene el comercial de memoria, el comercial que tiene ahí y las noticias, ha dicho lo siguiente: se me va a olvidar, a los 77 años sobre esta cosa. Evelio ha dicho lo siguiente: tome linimento de Sloan. Al decir eso,
pues podrán imaginarse ustedes que, no sé, ya lo sé, tome el linimento de Loa. Al decir eso se podrán imaginar ustedes el disparate. El linimento de Loa es un veneno. Entonces me contaba Oteiza que lo que el público radio oyente oyó fue lo siguiente. E inmediatamente que Evelio dice tome el linimento de Sloan, Oteiza se da cuenta y me dice que pegó la cara y la nariz, se le hirió contra el cristal para señalar la metida de pata que había dado, y Evelio se dio cuenta de la imbecilidad que había hecho, y lo que el público oyó fue lo siguiente. Tome el linimento de Sloan. Sí, tome el linimento de Sloan. Tómelo en la mano derecha. Bien.